¿Qué más, Medellín? ¿Bien o qué? Par de días intensos, ¿no? Pero qué lujo. Estoy fascinado con la energía, eh, la curiosidad intelectual que he visto, el nivel de conversaciones, las discusiones, lo que está compartiendo la gente en el pasillo cuando salen de las charlas. Entonces, bueno, muy contento de estar por aquí. Es un honor, es un privilegio. Para cerrar, va a ser una charla un poquito distinta. eh, Y creo que esa es la nota que quiero tocar, porque hay mucho arte existente, ¿no? Hay mucha ciencia, hay mucha teoría sobre lo que es DevOps, pero no siempre encaja y tampoco está completo. Y es algo que podemos seguirle dando desarrollo a nuestra manera y influenciar la evolución. Entonces, DevOps, pero a la colombiana. ¿Quién soy yo? Carlos, muy gentil con todos los halagos y la introducción. Eh, yo me describo como un contribuidor a la comunidad de código libre, de software libre. Ayudo a mantener un par de proyectos, he escrito libros en el área de seguridad informática, en el contexto de software libre. Estoy muy involucrado con Linux Foundation y Cloud Native Computing Foundation como asesor técnico en la parte de seguridad. Somos un grupo conformado de 5 líderes técnicos. Súper involucrado con un proyecto que se llama Spiffy. Ven el logo en la pantalla. Mucho del tema de identidad que estaba hablando Edgardo precisamente. He trabajado en varias empresas, he trabajado en el mundo corporativo, empresas grandes, he trabajado en startups pequeñas, entonces he visto los problemas desde perspectivas un poquito distintas. Aquí están unos screenshots de portadas de libros que he contribuido, he ayudado a escribir. ¿Y qué? Bueno, a pesar de ser colombiano, notarán que hay un poquito un acento extraño. Yo nací aquí, eh, viví en Bogotá hasta los 9 años, donde me fui a vivir a Costa Rica. Entonces, por eso es el híbrido de rolo con tico, el ajiaco y el chifrijo, o el ajiaco y el gallo pinto. Y aparte de eso, no todo es trabajo. Tengo familia, tengo 2 hijos, una niña de 8 años, un bebé que va a cumplir un año en octubre. Me encanta compartir tiempo con ellos. También me encanta sacar tiempo para mí mismo, para ir a montar bicicleta en la montaña, para ir a hacer senderismo y tener un poquito de balance en la vida, ¿no? Y la gente habla mucho del balance, el work-life balance, pero eso no existe. Hacer más de una sola cosa requiere hacer menos de otras. Y uno tiene que pensar, bueno, en esas limitantes, en qué se quiere enfocar, qué quiere priorizar eh, y diseñar una vida alrededor de qué es importante, de qué es lo más importante para uno. Y eso me lleva a, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Cuando recibí la invitación de Carlos y de Alejandra, me sentí intimidado, me sentí un poquito incómodo, porque, bueno, todos ustedes son profesionales, trabajan en la industria, manejan el tema. ¿Qué es lo que yo he visto y vivido no se ha dicho o no lo han visto ustedes en carne propia? ¿Qué valor puedo aportar yo sin venir de afuera con falta de contexto de cuál es la realidad colombiana de DevOps? Y planeando la charla fue como un proceso de autodescubrimiento de que, bueno, la experiencia individual de cada uno es súper válida porque todos tenemos puntos de vista distintos. Y muchas veces uno tiene ese síndrome de impostor, no, es que todos los demás son muy buenos, yo aquí estoy apenas agarrándome de lo que puedo y tratando de mantener el ritmo, pero hay que pensar que todos tenemos mucho que aportar. Y si hay discusiones, es importante escucharlas, pero también es importante expresar la opinión personal de uno y cómo ve uno esas cosas y
no sé, si uno mantiene un diario de actividades de trabajo que hice esta semana, o salgo de aquí y escribo lo que me llamó la atención de las charlas, eh, eso tiene mucho valor, ¿no? Y compartirlo. Veo en redes que muchas veces la gente comparte contenido de otros sin como hacer un análisis crítico de, bueno, cuáles son los puntos aquí desde la perspectiva de uno. Entonces pienso que eso es súper importante y entre más diseminemos la información que hemos procesado, número uno, estamos reforzando lo que aprendimos, pero le estamos ayudando a los demás. Si uno tiene un problema técnico y busca la solución en Google y no aparece, y uno tiene que hacer un poquito más de esfuerzo y llegar a la solución, eh, de seguro habrá alguien más que va a estar en los mismos zapatos. Entonces, el escribir uno de eso, yo para escribir no solía ser muy bueno y, y era como un defecto muy grande y decidí pues trabajar en eso y me ha servido. Vi que la gente que le iba bien era gente que si había una discusión, había una reunión, eran los que tomaban apuntes y luego le compartían las notas a los demás. Entonces creo que crear como esa piscina de conocimiento agregado y hacerlo de una manera colaborativa e iterar sobre eso es algo que podemos contribuir a avanzar no solo DevOps en Colombia o en la región, sino a nivel global y que Colombia pueda liderar en ese tema. Entonces, pues una pregunta interesante, porque el desenlace o el objetivo no es DevOps por hacer DevOps, ¿no? Es DevOps porque queremos que al negocio le vaya mejor, queremos ser más productivos, queremos hacerlo de una manera segura, podemos ser más efectivos al final del día. Es el desarrollo personal, número uno, y el desarrollo de la organización. Entonces, pues haciendo como un análisis de dónde estamos, cuáles son las oportunidades. Hay una herencia muy grande de décadas. Hay gente que está en banca, hay gente que está en el sector de salud, hay gente que está en otras partes. Hay muchas generaciones de TI que hemos heredado mainframes que corren todavía en los bancos. Hemos heredado monolitos que reescribirlo en un contenedor o refactorizar el código es toda una labor. Eh, la infraestructura, hay infraestructura legacy, hay infraestructura moderna y hay cualquier cantidad de fragmentación entre los entornos en los que se ejecutan nuestras aplicaciones. Pero aparte de eso, afuera de ustedes que son supervisionarios y están en esto, hay gente que está acostumbrada a hacer las cosas como se hacían antes o se han hecho toda la vida. Y eso es mucho lo que nos encontramos aquí, en Estados Unidos, en otras partes. Esa transformación organizacional, hay que entender cuáles son como los atributos de eso. Entonces, esa es una de las preguntas, pero ¿qué, qué categoría o qué atributos podemos, no nuestras debilidades, pero cuáles son nuestras fortalezas que nos pueden ayudar a diferenciarnos en el mundo? Número uno, el calibre de la gente aquí. La gente tiene una ética laboral impresionante. Eh, Hay competitividad, pero la gente es de darse la mano el uno al otro. Y uno muchas veces no aprende si está al mismo nivel que el resto de los estudiantes en la clase. Uno aprende cuando se sienta con el compañero que no le va tan bien y uno le está ayudando. O cuando uno se sienta con los que ya llevaron la materia y saben más, pero jugar con gente o competir con gente que tiene un nivel más alto, más bajo, es usualmente cuando hay los avances más grandes, cuando se obtiene la mayor información. La gente es muy versátil y eso es DevOps, ¿no? Que el que creció en el mundo de la programación aprende infraestructura. El que veía en el mundo de seguridad aprende programación. El que está haciendo operaciones estudia un poquito de cuál es el pensum de ingeniería de sistemas, de ciencia de la computación.
Y aparte de eso, pues estamos hablando de máquinas, estamos hablando de computadores, pero algo que tiene Colombia que es muy lindo es la empatía, ¿no? Y eso no se ve en muchas partes del mundo. Entonces, el saber comunicarse, el saber expresarse, el escuchar a los demás, creo que es algo súper importante que tenemos que utilizar a nuestro favor. Eh, entonces, una capa un poquito más abajo es una pregunta, bueno, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Hay mucha introspección de, bueno, yo qué tan bueno soy en esto, qué temas soy fuerte, qué temas puedo mejorar y el aprendizaje constante. Y hay muchísima información en Internet, hay libros, hay videos, y eso es parte del problema, que es demasiado y es hasta muy denso. Entonces hay que saber definir, de decir, ok, podría aprender estas 5 cosas o puedo aprender esta sola cosa muy bien y me voy a dedicar 4 semanas a aprender de vulnerabilidades. Y quiero poder hacer un threat model cuando complete eso o quiero poder hacer un análisis o quiero poder escribir un blog de este tema para decir, ese fue el desenlace de mis 4 semanas. Las otras 2 semanas me voy a mover este tema. El cambio nunca es fácil, el cambio de patrones o el cambio de comportamiento, pero de la introspección, todo esto son cualidades, no son condiciones, no son barreras, es nuevamente en el ámbito humano, los sistemas no son únicamente técnicos, hay un componente social. Cuando se habla de DevOps o se habla de Site Reliability Engineering, hay un componente de cultura que es muy importante. eh, cómo discutimos, cómo negociamos, cómo acordamos eh, niveles de servicio, cómo acordamos niveles de seguridad, niveles de riesgo. Y basado en eso es el colectivo de los diferentes departamentos, ¿no? El grupo de seguridad tiene sus objetivos, el grupo de desarrollo tiene sus objetivos y son objetivos que muchas veces están en contra el uno del otro. Pero si aprendemos esa negociación y manejar la tensión entre esos intereses, podemos jugar un juego que beneficia a todo el colectivo. Otros atributos importantes, pues el ingenio colombiano, el enfoque, la curiosidad intelectual. eh, todas las discusiones técnicas que he tenido, lo primero que escucho es ¿por qué? ¿Para qué haría yo esto? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el caso de uso? ¿Qué ha logrado la gente con esto? Y cuando se entiende el propósito es, ok, ¿cómo funciona? Entonces empezamos a ver la arquitectura por encima, eh, algo que podamos dibujar, algo que podamos explicárselo a alguien de una manera simple y de ahí nos vamos adentrando y explorar el código o hacer un laboratorio con esta tecnología o irse a GitHub y jalar ese. Entonces es como un proceso, pero creo que es algo que ocurre no solo en el ámbito técnico, es algo muy, muy colombiano. Bueno, la motivación de querer crecer, desarrollarse y pues la gente es muy tenaz, la gente es muy dedicada. Eh, una frase que me gusta mucho es, bueno, el éxito requiere trabajo, pero nuevamente no todo en la vida es trabajo. Al final, el lograr ser exitoso en cualquier área que uno haya escogido se va a medir si uno se siente bien consigo mismo. Pero si uno está quemado, uno está agotado, eh, ¿de qué valió? Si uno se levanta y se acuesta pensando en el mismo tema y se vuelve insostenible durante un periodo extenso, eso es complicado. Entonces hay que pues alinear con las prioridades. Eh, Pienso que tener confianza en uno mismo le gana a tener desconfianza o las dudas y que la determinación y la autonomía, uno a veces aquí, pues obviamente tengo nervios de estar hablando, pero a como voy hablando, me voy soltando un poquito más y tengo más que decir. Entonces, enfoque a largo plazo,
no depender en lo que dirán los demás, usted por qué está haciendo esto, esto aquí no tiene penetración o no es la manera en que las empresas trabajan, sencillamente uno seguir el curso y tener pues una claridad de propósito y constantemente redefinir eso. Bueno, habiendo hablado de cultura, vamos a empezar a hablar un poco más la parte técnica. Las observaciones personales que tengo yo del sector, lo que es DevOps, lo que es infraestructura, lo que es seguridad, qué tendencias y qué oportunidades existen. Entonces, DevSecOps, ¿no? Lo hemos escuchado todo el día ayer, lo hemos escuchado hoy. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Entonces, las diferentes personas, los distintos roles, el desarrollador, el de operaciones, la de seguridad, trabajar en conjunto, compartir un contexto. La otra observación importante en DevSecOps es que la seguridad ha evolucionado de ser algo que era una política de la organización eh, o algo que estaba en papel y era el documento de Word o la hoja de Excel, es algo que se ha incorporado dentro del desarrollo, ¿no? Shift left. Y se incluye como parte del software. Y el compartir todos los avances, las mejores prácticas, evolucionar como una comunidad global. Eh, los computadores y la Internet de hoy en día conectan el conocimiento entero de la humanidad por redes de alta velocidad, pero a la misma vez nos conectan con nuestros adversarios, con la gente que se quiere meter en los sistemas, con la gente que se quiere llevar la información. Cuando se creó la Internet, cuando se abrió públicamente en 1981, eran 213 servidores, no era más. Y si uno va a ver el RFC de lo que todo se estipuló en el momento, eh, el tema de seguridad recibió una línea, la ven resaltada, no sé si lo alcanzan a leer, pero dice los problemas de seguridad no los vamos a discutir. Nadie pensó en eso por adelantado. Y sí, es risible, pero es un horror. Y por eso estamos donde estamos. Y la realidad es que el software que tenemos en nuestras empresas, el software al que le confiamos nuestra información personal, el software que para hacer los pagos en línea, para pedir la comida, para el Uber, para los tiquetes, ese software no corre en computadores que le pertenecen a esa empresa, están en la nube, muy probablemente. Y ese software se ha desarrollado como microservicios que corre no en solo un centro de cómputo o no solo en un proveedor de nube, corren varios. Y no hay trust, no hay confiabilidad. Uno no puede confiar en las aplicaciones de la empresa de uno. Y antes, tal vez hace todavía 10 años, cuando había un defecto, una vulnerabilidad, no, eso lo arreglamos cuando lo veamos, si aparece. Y es como matar una mosca. Y uno iba con el matamoscas buscando vulnerabilidades. Pero hoy en día eso es un panal de abejas. Y uno no le va a pegar un panal de abejas con matamoscas, ¿no? En promedio, la base de datos de vulnerabilidades se publican 15,000 vulnerabilidades al año. Es demasiado. Aparte de eso, pues está el personal de la empresa, ¿no? A veces nosotros cometemos errores, a veces nuestros compañeros se molestan y es increíble que tenemos acceso directo a los sistemas críticos y la gente que está ahí adentro se puede llevar eso con ellos el día que decidan irse. Y con la realidad del mundo hoy en día, con la nube, con el trabajo remoto, los empleados trabajan desde donde sea. Necesitamos accesar desde la red de la casa, la red empresarial. Necesitamos de la red del hotel, la red de la empresa que contrata con la nuestra. Y las paredes que teníamos antes de firewalls no alcanzan. Y si esas paredes donde están, hay que saltárselas todo el tiempo, ¿no? Para poder realizar el trabajo. Entonces, se necesita un cambio de marcha, pero todas estas cosas que estoy hablando suenan simples,
parece muy obvio, ¿por qué no lo arreglamos? Y la realidad es que lo que no está roto no se toca, ¿no? Pero lo que es mediocre vive para siempre. Y hay mucha, hablábamos de la herencia cultural, ¿no? Hay una frase de Maquiavelo que a mí me gusta mucho cuando se habla de una persona que es un agente de cambio. Cuando una persona es un agente de cambio, tiene una pelea cuesta arriba, porque toda la gente que ha trabajado en la empresa, que ha surgido en la empresa, que le ha ido bien durante las condiciones existentes, no va a querer cambiar, porque es lo que conocen, ¿no? ¿Resuena con ustedes? ¿Cierto? Pero no, es que nosotros ya implementamos DevOps. ¿Usted aquí qué vino a hacer? Nosotros ya abrimos 5 puestos de DevOps y ya cumplimos. Pero, ¿qué trabajo se ha hecho? ¿Qué cambios se hicieron? Realmente que se ha optimizado, que puede demostrar. Y aunque uno haya hecho zancadas en la dirección correcta, es un trabajo que es constante, es un trabajo que es continuo, es un trabajo que nunca se termina. Y es muy importante ser conscientes de esa parte. Y en la misma nota, la resistencia al cambio es lo único que es más certero que el cambio en sí mismo. Entonces es esa fricción, es esa tensión que hay que identificar. Y hay que identificar, bueno, cuál es el interés egoísta de esta persona, cuál es el interés personal, porque están protegiendo la manera de hacer las cosas. Y sobre todo en la seguridad es muy fácil demostrar que funciona, ¿no? Hemos hecho las cosas de cierta manera y con que no hayamos salido en las noticias o en el periódico de que se nos metieron, pensamos que nos está yendo bien, pero estamos expuestos y es un reloj eh, contando para atrás. Y no, es que así hacemos las cosas aquí. Así es que estamos acostumbrados. Entonces, eh, nuevamente, el poder facilitar, el poder navegar la conversación y tener un desenlace productivo de cuál es el compromiso. ¿Qué prueba vamos a hacer? Puede que no estemos de acuerdo, pero ok, hagámoslo a su manera 3 meses y midamos cuáles son los resultados. O hagámoslo a mi manera. Y si no funciona, lo corregimos, pero experimentemos y en vez de estar, no, que usted tiene su propuesta y yo tengo la mía, ok, vaya usted primero, tratemos lo suyo. Hay que buscar y sacar ventaja. Hay que la virtud de la propuesta de uno, las ideas de uno, lo que uno ha querido poner en práctica, eh, los resultados demuestren el valor de la propuesta por sí sola. Eh, Enfatizar nuevamente, les quiero recordar, el problema no es técnico. Sacar la certificación o ser el experto en Kubernetes o el ser el experto en un pipeline particular o entrenar al resto del equipo no es suficiente. Si no hay una cultura organizacional que apoye lo que se está poniendo en lugar, el resto de la empresa no lo va a adoptar. ¿Cuántos de ustedes no han visto un proyecto? Viene lo último, lo más moderno, pero la gente no lo usa. Entonces nunca se demostró el caso de éxito, porque sí, se implementó y hay 5 expertos en la empresa, pero si el resto de la organización no lo adopta, no es suficiente. Si extremo opuesto, decimos, no, es que vamos a hacer talleres y vamos a hacer habilidades interpersonales en un contexto tecnológico, pero no se invierte en los sistemas, tampoco funciona. El problema no es de un lado al otro, es hacer las dos cosas en conjunto. ¿Y cómo identificamos esas oportunidades? A mí hay un framework que me llama mucho la atención, no sé si lo conocen, Working Backwards. ¿Alguien ha escuchado de esto? Trabajando para atrás. Así es, Amazon Web Services, desde el 2016, un gerente de producto
para recibir en ese momento de Jeff Bezos o de Andy Jassy el approval de decirle sí, vamos a arrancar con el proyecto, vamos a desarrollar este producto. Lo primero que hay que hacer, y todavía lo hacen, hay que escribir un anuncio de prensa ficticio. Entonces, ¿cómo me imagino yo que, que esto va a sonar el día que lo lancemos como un servicio o el día que se despliegue a producción? Entonces, ¿cuál es la narrativa? Construyamos esa historia. Y una vez que eso esté escrito y tenga preguntas frecuentes, porque es el anuncio de prensa y preguntas frecuentes, y ese FAQ tenga respuestas y argumentos que sean defendibles, eso se comparte con el resto de la organización, se evalúa, decimos sí, si nos dedicamos 6 meses, 9 meses, 18 meses, va a valer la pena. Esto es algo que se va a ver bien, se va a comercializar, va a haber interés. Entonces hay que convencer al resto de los stakeholders eh, que sí vale la pena. Entonces se descubren las soluciones, luego se hace el roadmap de vamos para allá, cuáles son los temas y luego desde ahí se crea el backlog. Así es como trabaja Amazon. Esto es una metodología que yo he eh, adoptado y lo utilizo. A mucha gente no, la primera vez que lo ven, bueno, qué es este anuncio presa? Usted lo que está hablando no existe, porque está escribiendo esto. Entonces, hay que cambiar un poco de explicarle a la gente cuál es la motivación, cuál es el por qué y por qué lo estamos haciendo. Y usualmente es como un vehículo para convencer y tener el buy-in del resto del negocio. Creo que hay una parte importante de participación. Bueno, todos trabajamos hay que pagar las cuentas, tenemos nuestros sueños, tenemos nuestros planes. ¿Cómo podemos hacer que nuestro trabajo no sea algo que se lo coma el negocio? Que nuestro trabajo no sea algo que el resto del mundo no conozca. Hay un libro que se llama Working in Public, Trabajando en Público. Lo escribió una muchacha que se llama Nadia Iqbal. Ella trabajaba en GitHub investigando cómo se hace y cómo se mantiene los proyectos de código libre. Cuáles les va bien, cuáles no les va tan bien, qué pueden mejorar, cuáles son los desafíos. Y en el mundo de DevOps está la cultura de, bueno, se dan charlas, se hacen blogs, se hacen reuniones, se comparte con la gente, hay llamadas virtuales. El requisito número uno es la asistencia. En mi círculo de los proyectos que yo estoy involucrado, los que son los líderes son gente que atiende regularmente. Y antes de atender, tal vez no tenían experiencia ni eran los expertos, pero la constancia y el estar ahí es la mayor parte de porque son quienes son y las posiciones de liderazgo que tienen. Proyectos como Linux, proyectos como Kubernetes, es gente que está dispuesta, ok, no sé, pero vamos a hacerlo, vamos a descifrarlo. Y uno se concientiza como parte de ese esfuerzo, uno llega a apreciar y llega a entender, ok, este proyecto tal vez tiene una barrera de entrada muy alta. ¿Y por qué? Puede que estén muy ocupados porque tienen estos problemas que están lidiando, o están trabajando en mover esta piedra gigante y tienen tal vez tres o cuatro, ese es el grupo de trabajo de mantenedores y no hay más. Entonces, puede que necesiten a alguien que conteste preguntas en el Slack o alguien que les ayude a organizar las reuniones o alguien que les ayude a organizar los eventos. Entonces, hay muchas maneras de involucrarse que no son directamente contribuir código, pero a la misma vez uno llega a participar en las conversaciones de, ok, ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Cuál sería el tipo de contribución de código que quieren recibir? Porque muchas veces el miedo de entrada es, no, es que los que escriben Kubernetes son los mejores y yo tal vez estoy empezando y si yo abro un pull request o abro un issue,
me van a ver como bobo o no me lo van a recibir. Pero si charlamos, conversamos, eh, qué pena, puedo llegar a entender qué es lo que están buscando, cuáles son las necesidades del proyecto, qué esperan que se vea mi código, qué es lo que más necesitan. Puede que necesiten ayuda con el pipeline, montar el build system o hacer una migración. Qué tareas necesitan. Entonces, eso es súper importante, pero nuevamente solo por participación y así se vuelve uno un miembro de extensión. Eventualmente, pues esa es la entrada final a ser mantenedor. Entonces, uno empieza a jugar con el proyecto, con el código, se arma, se desarma, se sacan los apuntes, eh, escribo un blog o doy una charla que aprendí, eh, que no encontré, comparto eso con los demás, lo externalizo, lo hago con mi compañero, lo hago con mi amiga o mi amigo. Y eso es, yo creo que en eso está el desenvolverse y que el trabajo de uno quede como un bien público, ¿no? Que no sea solo algo para la empresa, sino que sea algo que sea reutilizable, que sea alguien que en el mismo puesto en otra empresa le vaya a ayudar la vida, que sea algo por lo que me van a invitar a charlar a una conferencia o me dar la oportunidad de un viaje. Entonces es súper chévere, es trabajo, pero es posible trabajar y pasarla bueno, porque también hay muy buenos momentos, hay mucha camaradería en la comunidad de código libre. eh, de charlar de, bueno, Andrés, que me podrías decir algo más puntual, qué recomendación tienes, qué proyecto me diriges. Eh, Feliz de hablar eso uno a uno con ustedes. Eh, Siento que el open source, el código libre, el software libre nos ayuda a democratizar y avanzar como una sociedad global, más que seguir fragmentados y seguir pues resguardando el conocimiento y nuevamente, bueno, hacer la labor más fácil, poderme ir a la casa a la hora que quiero irme a la casa, poder dedicar el fin de semana a lo que quiero dedicar, porque tenemos 100 ojos o 1000 ojos de la comunidad de seguridad de código libre que lo está mirando a la misma vez, que están contribuyendo. Si empresas que están comprometidas a la comunidad y han invertido y yo puedo utilizar Kubernetes, por ejemplo, los millones de dólares de desarrollo de Google, de Microsoft, de Amazon, no es algo que tengo que construir de cero y el desgaste y el toil de repetir los mismos errores. Algo que no incluí, pero que me parece importante es y volver a cómo Colombia puede ser líder. Hay veces una actitud pasiva de, no, es que los avances pasan en otra parte, vamos a esperar que haya ese avance y lo implementamos. Pero seguir a los demás implica repetir los mismos errores por los que ellos han pasado. Y si podemos tener la autoconfianza, la seguridad en nosotros mismos de, ok, vamos a una misión, vamos a aprender solos, vamos a explorar solos, podemos liderar y podemos saltarnos a los actuales líderes del momento, ¿no? Y luego compartir eso para atrás. Otras recomendaciones de lectura, hay varios libros, la mayoría no son técnicos, que me parece importantes como por la parte holística, cuáles son los otros aspectos que me puede ayudar a hablar mejor, a escribir mejor, a planear mi tiempo. Eh, los dos primeros, Roa como un artista, es un libro cortito, tiene tal vez 25 o 30 páginas. Eh, Muchos dibujos. La frase de entrada a mí me fascina, que si uno le roba a una persona, uno es un ladrón, pero si uno le roba las ideas a 1000 personas, uno es un artista. Uno saca las mejores técnicas, saca las mejores palabras, los mejores conceptos y construye la siguiente cosa. Y esas son las obras de arte. Hay muchos otros consejos. Ahí hay un consejo
Bueno, no puede ser un rockero en la vida personal y ser el empleado del mes a la misma vez. Entonces, a veces es mejor ser disciplinado, portarse bien, pero poder ser súper rockstar en el trabajo. Pero es nuevamente escoger y cómo balancear eso. El libro del mismo autor, Aprende a promocionar tu trabajo. Hablé que open source es una de las maneras, pero cómo podemos promover nuestro trabajo. Muchas veces somos muy modestos o muy humildes y no queremos vernos mal en frente a los demás, pero hay maneras sutiles de hacerlo. Y haciéndolo, estamos ayudando a los demás a descubrir nueva información. Eh, Pasando de tema, este libro hay varias versiones, no sé si está en español o no, pero lo que me trajo aquí es no lo que me va a llevar para donde voy después. Entonces, todas las cosas que han logrado hasta la fecha, lo que te dio el puesto, lo que te dio la promoción, la nueva oportunidad, el nuevo proyecto, eh, puede que eso no sea lo que se necesita para el siguiente nivel, ¿no? Entonces, uno muchas veces como que repite lo mismo, es porque estoy jugando este juego, este mismo nivel y solo me he movido lateralmente. Eh, ¿Cómo me puedo replantear cuáles son las otras habilidades para desarrollar para cualquiera que sea mi meta? Hay un libro que suena que es de manejo de tiempo, pero no es un libro de manejo de tiempo de haga más tareas, sea más productivo. Se llama 4000 semanas. Y uno dice, bueno, ¿qué es 4000 semanas? ¿Alguien tiene idea? 4000 semanas. Cuál es la expectativa de vida de una persona? ¿Cuántas semanas crees que, Mark, cuántas semanas vive la longevidad promedio? 4000 semanas. Uno, la, la- la pregunta al revés, pero uno piensa, no, tienen que ser 200.000 semanas. 4000 semanas son 80 años. Y ese es todo el tiempo que tenemos. ¿Cómo podemos ser conscientes de qué es lo que realmente vale la pena? Si tengo 4 metas para este año, para los próximos 5 años, eh, y aparecen otras 20 cosas, es muy fácil decirle no a lo que no quiero hacer, que me están pidiendo que haga. Pero las cosas que uno sí quiere hacer, eso es lo que es muy duro, decir no. Eh, Quiero estudiar aviación ahorita, pero no, el sueño de piloto me lo voy a quitar, no voy a hacer eso. O este viaje que he venido planeando, tal vez eso sí, pero las otras cosas no. Entonces, como ese proceso de realmente qué es lo que a uno le importa y escoger, bueno, voy a optimizar una o dos o tres de estas, pero no la lista de 10. Es un poquito filosófico, pero vale la pena, lo estoy leyendo actualmente. Tengo mis apuntes, tengo mis notas. Si alguno de ustedes agarra el libro, me manda un correo, nos montamos en una llamada, lo discutimos. Podemos hacer un book club de Dev Call-ups. Luego comunicación no violenta, cómo hablar y removiendo la emoción, cómo hablar de una manera productiva, cómo escuchar de una manera productiva y entendernos mejor y cómo tener conversaciones cruciales. Eso completa la recomendación de libros. Pero me dicen, no, espérese, es que a mí no me queda tiempo para aprender. Yo estoy muy ocupado. Pero es la frase de la persona menos productiva del mundo. Si uno no se paga uno primero, eso es como cuando uno le depositan el salario y pagó el carro, pagó el alquiler, pagó las cuentas y tenía ganas de ahorrar, pero no quedó, ¿no? Pero si uno lo primero que hace es, ok, voy a sacar un poquito, lo voy a meter en la cuenta de ahorros y ahora sí me enfoco en el resto, se hace ese proceso. O como tratar de hacer dieta, eh, pero sirviéndose el buffet, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo sacar una hora de tiempo a la semana para leer un libro? ¿Cómo puedo sacar una hora para hacer mis apuntes? ¿Cómo puedo hacer una hora para
organizar con Carlos y los demás que vamos a hacer algo una frecuencia regular y cada uno va a compartir lo que ha venido aprendiendo. Entonces, sacar el tiempo para seguir creciendo es como el takeaway, creo que es lo más importante. Y eso es lo que nos ayuda a realizar todo nuestro potencial. Y para que el grupo de trabajo realice su potencial o la empresa realice su potencial, tiene que empezar por cada uno de nosotros. Y eso es, primera vez en Medellín, a pesar de ser colombiano, mi tercer día fascinado. Esto definitivamente, a pesar de la lluvia, la ciudad de la eterna primavera, sabrosísimo, feliz. No hay nada en el mundo como esto. Es un lugar divino, espectacular, la gente queridísima. Entonces, pues, reconozcan eso ustedes mismos y que tienen algo que nadie más tiene en el mundo, que es solo ustedes y que por eso pueden brillar como brilla esta ciudad de noche. Muchas gracias. Yo no estoy aquí para dar respuestas, estoy aquí para tener conversaciones. Dime. Gracias, Carlos. Entonces, la pregunta es, en tu vida personal, ¿cómo has aplicado ese concepto de construir ese artículo sobre lo que quieres? Es más, cómo lo has extrapolado a ti mismo? Me pareció interesante. Claro, buena pregunta. Mira, yo tengo una formación bastante, bueno, muy poco convencional. Yo ni siquiera terminé el bachillerato. Llegué hasta octavo y bueno, me echaron como de 4 colegios y dije, no, esto no es para mí. Y dije, me voy a enfocar y voy a sacar el bachillerato por madurez. Lo hice en Costa Rica, pero me sentí que había perdido demasiado tiempo y me había quedado atrás. Y todos mis compañeros, pues, ya iban para la universidad, yo no tenía manera de ir a la universidad, empecé a trabajar en soporte técnico, empecé a trabajar en tecnologías que me llamaban la atención y bueno, empecé por una certificación de Cisco para ser ingeniero de redes y, y era como muy curioso en manejar el equipo y quedarme tarde en la noche en el laboratorio y estábamos virtualizando, estábamos armando cosas con VMware y dije, no, me voy a poner a estudiar esto en vez de sacar la siguiente certificación y todo el mundo me dijo, no, ¿usted por qué va a hacer eso? Eso aquí no hay mercado, no hay cabida, esto era 2009, 2010, va a gastar la plata. Entonces, tocando un poco en mi vida personal, dije, ¿qué puedo hacer yo que no tengan los demás? Hay no sé cuántos ECIs, no sé cuántos SNAs, pero aquí nadie más tiene esta vaina de VMware. Entonces, yo para poder diferenciarme, voy a escoger esto. Luego, por medio de ese trabajo, me trasladaron a Estados Unidos, de un San José al otro San José. San José, Costa Rica, San José, California. Y venía como con ese empuje, bueno, ¿qué es lo que sigue? Entonces, que las redes virtuales, de las redes virtuales a los contenedores. Eh, Trato y como gerente de producto tengo como un rubric, tengo, bueno, ¿cuál es la viabilidad de esto? ¿Cuál es la demanda de esto? ¿Cuál es la utilidad de esto? Y hago como ese checklist mental de que le voy a, es como un poquito el working backwards, el trabajando para atrás. Si me voy a dedicar 1 año, 2 años, es algo que me va a servir, que me va a quedar, voy a poder aportar algo más. Siento que en el área de seguridad hay muchísima oportunidad, en el área de identidades, en el área de supply chain.
de cadena de suministros. Entonces, un poco abrir la antena a los canales de qué está empezando a hablar la gente, cuál es la tendencia, para dónde vamos. Eh, por ejemplo, y soy de hacer las cosas muy intensas. Si me meto en algo, me meto de cabeza. Si voy a correr, voy y me corro una ultramaratón. Si salimos de fiesta, probablemente me tomo la botella. Entonces, así voy. ¿Te responde la pregunta? Listo, chévere. ¿Qué otras preguntas tienen? Por allá. Dime tu nombre y dónde trabajas. Bueno, buenas tardes. Soy Alexis Arboleda, trabajo en Suma Grupo Argos. Bueno, una de las preguntas es cómo enfrentarse, ahora con esta respuesta que nos das, es cómo enfrentarse a ese mundo donde la exclusión profesional, por decirlo así, o de estudios profesionales, eh, arraiga un mundo donde la gente empírica ya está sobresaliendo y hay esa competencia. Y además de eso, enfrentarlo al tema de DevOps también frente a la compañía y las operaciones. Buena pregunta. Es una pregunta compleja. Yo creo que hay muchos factores. Yo la trayectoria que he tenido, si yo me hubiera quedado en Colombia, no, no me servía, ni me consideraban, descartado de una. Este man no tiene el título. Eh, Creo que se va rompiendo el esquema y creo que por eso es importante tener un portafolio de, bueno, vaya, mire GitHub, este fue la documentación que yo escribí porque este proyecto no estaba documentado, o yo hice esta traducción, o aquí está mi historia de los commits, eh, o yo di esta charla, hice esto otro, entonces hay que compartir el trabajo y van a decir, ah, bueno, entonces se balancea esto porque es una persona que ha aprendido empíricamente, los resultados lo demuestran. Creo que los tiempos cambian y volvemos a la versatilidad. El desarrollo de la tecnología y por más de que no le recomendaría a nadie, bueno, no inviertan en educación, no inviertan en la universidad, creo que los currículos no se mantienen al día, ¿no? Eh, y aprendes más en la práctica del mundo real o hackeando un proyecto que tomando todas las clases, ¿no? Pero no tener pues ese contexto de cómo trabaja la gente y qué problemas están resolviendo. Creo que a como haya gente que comparta más sus logros, eh, los ejecutivos y los directivos de las empresas van a decir, no, es que esta es la persona que puede hacer esta labor, puede hacer esta tarea, eh, y no hay que mirar ni el currículum. Este es un teso, este es un duro, una dura, vamos con ellos. ¿Qué piensas? ¿Sí, sí o no? Sí, claro, perfecto. Allá atrás, arriba. Hola. Hola. Con respecto al tema pues, que usted nos ha venido hablando, que pues, es bastante interesante de qué perfiles y qué cosas se hacen en todo este campo, pues uno encuentra diferentes tipos de profesiones, gente que ha aprendido autodidactamente, personas con la universidad. Entonces, cuando hay un proyecto de diferente alcance, con, no sé, digamos, con una aplicación, pero es un tema bastante profundo, hayan desarrolladores, personas de seguridad y cada uno con su ímpetu, el que aprendió autodidacta, el que es muy profesional. Entonces, como gerente, ¿qué sugiere usted para poder llevar a cabo hoy en día? Porque eso también es Claro, importantísimo, el trabajo en equipo. ¿Qué tips usted puede aplicar ya que ha trabajado en diferentes países y claro. para que uno pueda... Excelente pregunta, gracias. Creo que el tema de la topología de equipos es muy importante y tener grupos de trabajo balanceados, porque dadas las circunstancias ideales, todos podemos derretir a cero, todos podríamos ser soldadores submarinos, pero si tengo 100 soldadores submarinos y no tengo el coordinador,
no tengo el gerente de proyecto, no tengo el gerente de producto, no tengo el comercial, no tengo el que hace los tests, no tengo incluso el manager de ingeniería para eh, poder planear el trabajo y asegurarse que todo esté cubierto, eh, sin haber hecho como esa valoración de necesitamos un equipo balanceado, necesitamos las diferentes funciones, no se llega muy lejos. Y lo vemos mucho en el área de código libre. eh, Ahí está el arquitecto y están los desarrolladores de software, pero es un proyecto de la gente que la gente no habla porque no lo descubren, porque no tienen un buen eh, diseñador, o no tienen una página web, o no tienen documentación, o no tienen una persona que ayude a evangelizar el proyecto, porque puede que el arquitecto o los mantenedores no se sientan cómodos en una tarima. Entonces, a pesar de cómo se ve a la gente en un papel o lo que vengan y te digan en una entrevista, hay que darle chance a la gente y ver y ayudarles a descubrir cuáles son las fortalezas, cuáles son las aptitudes y conectarlo con los demás. Y muchas veces entramos en una empresa y es esa competitividad como si fuera ciclismo, que solo el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar son los que cuentan. Pero si tenemos atletas de alto rendimiento, deberíamos ayudarle al resto y deberían darle una medalla a todo el que termine la carrera, ¿no? No solo a los tres primeros. Entonces, pues sí están esas dos dimensiones de todo el que esté participando, hay que darle estímulo, hay que fomentar el crecimiento, el desarrollo y que todas las funciones son críticas e igual de importantes, no sobre rotar sobre una función en particular. ¿Responde tu pregunta? Perfecto.